Hola a todos y bienvenidos a Engineering Explained Español. ¿Es una mala idea utilizar el freno del motor en un vehículo de transmisión manual? Esta es una discusión que he visto surgir en los comentarios. Creo que hay algunas concepciones erróneas al respecto, por lo que quería hablar al respecto. Pero, ¿qué quiero decir cuando hablo de freno del motor? El freno del motor consiste en que cuando no estás presionando el acelerador, levantas el pie del acelerador y estás en marcha. Eso es todo lo que es, y comienza a frenar el coche porque estás en marcha. Algunas personas han dicho que pueden usar el embrague para frenar al ponerlo en una marcha más baja y soltar el embrague o al usar el golpe de reducir marcha para frenar. Por supuesto, eso es una mala idea. Simplemente vas a perturbar el equilibrio del coche y vas a desgastar el embrague, pero simplemente soltar el acelerador y permitir que el motor frene el coche es completamente aceptable. ¿Qué sucede cuando haces esto? Básicamente, en un motor de gasolina, lo que ocurre es que suelta el acelerador y como resultado, la válvula del acelerador se cierra y ahora tienes un vacío entre esa válvula del acelerador y el motor. El motor intenta aspirar aire, pero la válvula del acelerador está cerrada, por lo que le resulta difícil aspirar ese aire, y eso es lo que te frena. Mucha gente dice que es la compresión la que te frena en estos motores de gasolina, y eso no es cierto. Porque cuando el pistón se comprime, presuriza ese aire, es cierto, y requiere trabajo hacerlo, pero ese trabajo se reinvierte inmediatamente en empujar ese pistón hacia abajo. Muy poco se pierde en forma de calor en esa transacción, porque ya sabes, los motores son máquinas de funcionamiento suave, no deben perder calor en ese escenario. Así que mucha de la energía de la compresión vuelve directamente a empujar el pistón hacia abajo. El verdadero freno del motor en motores de gasolina proviene de la válvula del acelerador cerrada y la creación de ese vacío. Entonces, ¿es una mala idea usar el freno del motor? No, de hecho hay beneficios en hacerlo. Básicamente lo que estás haciendo es, en lugar de utilizar los frenos para convertir la energía cinética del automóvil que está en movimiento en calor, estás utilizando el motor para convertir esa energía cinética en calor, introduciendo calor en el motor. El motor tiene un sistema de enfriamiento dedicado para disipar ese calor, por lo que puedes introducir una gran cantidad de calor en él y no le importa, ya que puede eliminar ese calor debido al radiador y al sistema de refrigeración que extrae el calor de él. Entonces, ¿es una mala idea utilizar el freno del motor? No, y de hecho existen tres beneficios principales al hacerlo, y son aplicables a vehículos tanto con transmisión manual como automática. Pero aquí estamos hablando específicamente de vehículos con transmisión manual. Vas a tener, ya sabes, es eficiente, y si quitas el pie del acelerador, lo que sucede es que si estás en marcha, la mayoría de los coches modernos cerrarán la inyección de combustible. Entonces, no estás inyectando ningún combustible, no estás usando ningún combustible, y es una forma eficiente de funcionar porque obviamente no estás utilizando gasolina, por lo que es eficiente. Vas a tener menos desgaste de frenos porque estás utilizando tu motor para frenar, por lo que no tendrás que reemplazar las pastillas de freno y los rotores con tanta frecuencia, ya que tu motor está desacelerando el vehículo y no tus frenos. Y finalmente, ya sabes, si estás en largos descensos empinados. Lo que sucede es que utilizas el motor para frenar en lugar de tus frenos, por lo que no sobrecalientas los frenos y evitas entrar en la zona de frenado excesivo. En descensos largos, si sigues usando los frenos, eventualmente habrá demasiada energía en ellos y no podrán disipar más calor, lo que resultará en un frenado insuficiente. Por eso existen esas rampas de emergencia para camiones. Quieres asegurarte de que estás utilizando el motor para frenar en lugar de los frenos en descensos largos. Ahora, ¿es posible introducir demasiado calor en tu motor al utilizar el freno del motor? Realmente no, y te daré un ejemplo. Solía tener una Acura Integra y en un momento se rompió el termostato de mi Acura Integra, por lo que el circuito de enfriamiento estaba siempre abierto. Afortunadamente se rompió abierta y no cerrada, de lo contrario hubiera tenido problemas. Pero debido a que el termostato estaba abierto, siempre circulaba refrigerante a través del radiador y hacia el motor. Lo que esto significa es que en escenarios en los que normalmente querrías que el radiador estuviera cerrado, tu motor se enfriará. Y así, en escenarios con mi Integra, cuando descendía por una pendiente larga después de subir, por ejemplo, conducir por las montañas rocosas, si estaba subiendo y luego comenzaba a descender por estas carreteras montañosas y sabes que tienes 6 o 7 millas cuesta abajo, lo que notaba es que debido a que mi termostato se mantenía abierto y el circuito de enfriamiento siempre estaba funcionando, la temperatura del refrigerante de mi motor en realidad bajaba bastante drásticamente cuando iba cuesta abajo. Y eso implica que toda la calor generada al desacelerar mediante el freno del motor va directamente al motor, pero también es porque, ya sabes, no estás utilizando combustible y por lo tanto, en escenarios en los que no estás utilizando combustible, en realidad es una cantidad muy pequeña de calor la que entra en el motor y como resultado, debido a que no podía cerrarse el termostato, el motor se enfriaba cuando iba cuesta abajo. Así que, ya sabes, no es algo de lo que preocuparse desde el punto de vista del calor. Y por supuesto, los coches modernos tienen
un termostato, por lo que cuando vas cuesta abajo no se van a enfriar, no se van a salir de un rango de temperatura ideal. El termostato se asegurará de que el refrigerante alrededor del motor se mantenga caliente, de modo que esté dentro de un rango eficiente. Así que gracias a todos por vernos y si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlos abajo.